Gracias, Señor. Es la primera vez que uso esto. Amén. Hemos aprendido los temas de la santidad, de la hermosura de la santidad. Lo que vamos a ver ahorita, el estado del templo en días de Ezequiel, Dios lo dejó registrado en la palabra de Dios. Es algo que pasó hace añales, pero sigue siendo para nosotros. Dios, todo lo que dejó registrado en su palabra fue inspirado por Él. Lo escribieron mucha gente, muchas personas que antes de que Israel fuera nación, después de que Israel fuera nación, pero mientras todo fue escrito, Dios estaba inspirando a aquellos que lo estaban escribiendo. Todo es para nuestro bien. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a ir, hoy vimos la historia del rey Ezequías, ¿verdad? Vimos también, Luis nos explicó bien los antecedentes del rey Ezequías, pero hoy vamos a ver también, después de ver el estado del templo en los días de Ezequiel, vamos a ver la decisión del hijo del rey Ezequías, ¿sí? No sé si se acuerdan quién era el hijo del rey Ezequías. El hijo del rey Ezequías era Manasés. Lo vamos a ver bien y cómo eso se aplica a nosotros. Entonces se los puse en sus hojas solo como a manera de introducción. Vamos el primer párrafo, solo para que nos ubiquemos. El profeta Ezequiel era sacerdote, levita, que vivía en la tribu de Judá y formó parte del grupo de los cautivos que fueron llevados a Babilonia en la segunda deportación durante el reinado del rey Nabucodonosor. O sea, Ezequiel sí vio parte de la primera deportación, vio parte de lo que hicieron los babilonios en Judá. Y Dios le dio las visiones que él tuvo. La primera visión fue él estando en el río Quebar, que es entre el río Éufrates y en el río Tigris. Empezó a tener visiones después de la deportación. Dios ya se lo había llevado, los babilonios ya se los habían llevado. Y la primera visión que tuvo fue una visión de la gloria de Dios. Amén. Lo que vio Ezequiel es quién es Dios. Dios le mostró su naturaleza a través de su gloria, ¿sí? Y lo que vamos a ver después es que la gloria de Dios es santo, ¿sí? Lo primero que Dios le mostró a Ezequiel es que Él es santo a través de su gloria. Dios le mostró el parámetro verdadero al que nosotros tenemos que siempre referirnos. Dios le mostró quién es Él, su naturaleza, su gloria. Entonces, a partir de haberle mostrado a Ezequiel primero su gloria, su santidad, fue que Dios después le empezó a dar visiones y el mensaje que Él tenía que darle a Israel. Entonces, no nos vamos a ir ahí, solo a manera de introducción. En el capítulo 2 y 3, Dios llama a Ezequiel para que profetice a la casa rebelde. Dios le llama a Israel la casa rebelde o la casa de Israel. En el capítulo 4 y 5, Dios empieza a darle demostraciones alegóricas del juicio que Dios iba a traer sobre Israel debido a la separación que Israel tuvo para con Dios. Podemos separarnos para con Dios en el buen sentido, separarnos para Dios, pero también podemos separarnos de Dios. Y a medida que nosotros nos separamos del mundo, nos estamos separando para Dios. Pero a medida que nosotros nos alejamos o nos separamos de Dios, nos estamos consagrando, dedicando al mundo o a la carne. Amén. Entonces, 4 y 5, Dios le dio esas visiones. Ya el 6 y el 7 fue más específico Dios, lo que dio, la condición actual de Israel y lo que Dios iba a hacer en base a las elecciones que Israel estaba haciendo, ¿sí? Ahora, vámonos todos al capítulo 8, Ezequiel capítulo 8. Vamos a leer a partir del 1 ahorita para el verso 4. En Ezequiel 8, del 1 al 4. Ahora vamos a ver la comparación de la vida de Ezequiel, su relación con Dios, la vida de Israel, de toda la casa de Israel, su relación con Dios y la vida del rey Manasés, que lo vamos a ver al final, y cómo sus elecciones lo ayudaron para su relación con Dios. Dice en el capítulo 8, verso 1: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré,
Y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Eso nos ha enseñado el pastor. La palabra guedejas es tzitzit, lo que es exactamente la misma palabra que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando en la ley, que todos los hombres tenían que llevar en el borde de su manto estos tzitzit, que eran las orlas, que tenían 4 orlas en el borde de su manto. Ahora, Dios le llama tzitzit a los ¿cómo se llama? Los colochos. Ahí la palabra guedeja se lo puse, dice, es una proyección floral o semejante a un ala. Ahora eso es aparte porque tiene un principio ahí, pero es guedeja, copete o mechón de pelo. Una borra o franja, hablando de la franja del vestido que Dios les dijo que tenían que poner sus franjas. Pero en pocas palabras, estas orlas que se ponían en las franjas, en el borde del vestido, era una demostración física de su separación interna. Era una demostración física que ellos le pertenecían a Dios, ¿sí? Era una demostración física que su caminar era separado. Ellos eran distintos, o sea, se notaba quién era judío y quién no era judío. Por ejemplo, los dos, perdón. Ajá, que se dejan los colochos acá. Por ejemplo, los 2 espías que se fueron a Jericó, ¿cómo supieron que eran judíos? De alguna manera tuvieron que haber sabido que habían 2 espías en Jericó. Su separación los delató. Amén. Entonces, la separación de Ezequiel era de esta forma, con los colochos. Ahora, dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Ahora, ¿por dónde Dios lo tomó? No nos vamos a enfocar en eso, pero ¿por dónde Dios tomó a Ezequiel? Por sus guedejas o por su separación. Muchas veces, muchos cristianos, y eso pasa mucho en todo lo que nos explicó Sammy, el cristianismo está totalmente distorsionado. Pensamos, queremos grandes visiones, queremos grandes bendiciones, queremos grandes cosas, queremos poder ver principios de la Biblia y todo, pero no queremos la separación. Las cosas, la gloria de Dios, como lo hemos estado viendo estos días, la gloria de Dios está en la separación. Amén. Entonces, la separación es un resultado de una relación de amor con Jesús. Ahora, no se los puse allí, pero la raíz de la palabra tzitzit es la misma palabra que se usa para los adornos de flores abiertas en el templo de Salomón. Ahora, estas flores abiertas no estaban a la vista de todo el mundo, estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo del templo de Salomón. En pocas palabras, es en el lugar secreto que empieza a aflorar, que empieza a ser visible esta relación de amor que tenemos con Jesús. Entonces, Ezequiel no solo era una decisión religiosa. Ezequiel tenía estas guedejas o estos tzitzit como una demostración de su relación con Dios. Amén. Y es la misma palabra aquí tengo el versículo. Es la misma palabra cuando agarraron la vara de Aarón, cuando se rebelaron en contra de la autoridad. Dijeron, ¿por qué ustedes Dios los puso y por qué no a nosotros, que somos príncipes también de las tribus de Israel y todo? Si se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, vino Dios y les dijo, agarren las varas de cada una de las tribus y métanlos en el lugar santo. Entonces, la presencia de la gloria de Dios, estar en la presencia de Dios, eso hizo que la vara de Aarón reverdeciera. Y es la misma palabra para tzitzit, es tzitz, reverdeció. Entonces, una separación no es solo algo religioso, no es solo algo que este tipo de iglesia hace o que aquel otro tipo de iglesia hace. Es un resultado de una relación con Dios, de estar en su presencia, de abrir de abrir su palabra, nuestra Biblia, leerla, tener una comunicación con Dios en oración, en su palabra. Es tener una relación con Dios que va a empezar a florecer. Y separación realmente es
el resultado de una relación íntima con Dios. Por ejemplo, no sé quién quién hizo referencia a eso hoy, pero lo escuché, lo que tenía el sacerdote acá, que decía santidad a Jehová. Literal, esa plaqueta literalmente significa flor, es la misma palabra, es algo que florece, es un resultado de algo, es un resultado de una relación con Dios, amén. Entonces Ezequiel tenía eso, comparado con toda la nación de Israel o la casa rebelde que Dios le llamaba. Ezequiel tenía una verdadera separación, y es a través de esa separación que Dios se lo lleva en visiones al templo, y dice, releamos el verso 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Entonces ahora viene Dios y le muestra 4 cosas que estaban haciendo, o cuatro grandes abominaciones que estaban haciendo los hijos de Israel en el templo, ¿sí? Ahora, estas 4 grandes cosas, grandes abominaciones, son solo el primer paso de una serie de malas elecciones que separaron por completo a la nación de Israel de Dios, ¿sí? Hay un versículo en Jonás que dice, el que sigue vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La misericordia de Dios está tipificada por el propiciatorio. Ese es el asiento de la misericordia. Dios no abandona su misericordia de nosotros. Nosotros abandonamos su misericordia. Cuando nosotros seguimos cosas vanas, cuando nosotros escogemos las cosas creadas que van a perecer solo por los sentimientos. Esta generación es solo de sentimientos. Lo que me haga sentir bien, eso quiero seguir. Pero si nosotros lo seguimos, nos va a separar de Dios. Sí, amén. Entonces viene Dios y le muestra 4 cosas, y me dijo en el verso 5, y dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Cada vez vamos a ver algo más profundo en maldad, pero la primera es una imagen de celo. Ahora, Dios tiene celo. Pregunta, ¿Dios tiene celo? Amén. Vámonos a Deuteronomio 14. Ahora se los puse allí la imagen, la palabra celo, mientras llegamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4. Desde el verso 14, la palabra imagen significa parecerse, semejanza, figura, un ídolo, una imagen, una estatua. Algo que tiene una figura, ustedes pónganle cualquier figura, pero cualquier figura a la que nosotros pongamos antes que a Dios, cualquier cosa, eso es un ídolo, eso es una imagen, ¿sí? Y eso provoca celo a Dios. Ahora vamos a tenerlo más claro ahorita, pero Deuteronomio 4:14, ¿estamos ahí? Dice, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Saltémonos al verso 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido.
porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que Dios es amor. Entonces el fuego de Dios es amor. El amor de Dios es un fuego que consume. Amén. Y dice que es Dios es un Dios celoso. Vámonos a Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, desde el verso 1. Ahora, el celo de Dios no es nuestro celo carnal que nosotros tenemos, los celos, la envidia. Los celos y la envidia solo es distorsión de la capacidad que Dios nos dio. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el pecado distorsionó esa capacidad que Dios nos dio. Entonces, por eso es que tenemos celos y envidias, pero el celo de Dios es puro. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente o nos codicia para envidia? Así dice en la King James, nos codicia para envidia porque Dios nos ama. Dios dio su Hijo por nosotros, Dios nos ama, Dios nos compró con un precio inigualable. Por eso es que en el libro de Pedro dice, la sangre preciosa. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Su sangre es invaluable, no tiene un valor igual. La sangre de Jesús no tiene algo igual. Dios nos compró con la sangre de su Hijo. Somos hechura suya. Él nos ama, Él murió por nosotros. Él nos cela con un celo santo porque Él nos ama. Amén. Entonces, ¿qué es lo que provoca celos a Dios? Ahí lo acabamos de leer. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces es amor al mundo, es adulterio espiritual. Almas adúlteras. Y dice, no vamos a ir ahí, ahora regresemos a Ezequiel 8. Ahora, de aquí a cuando terminemos la última parte, tengamos en mente que Dios es un Dios celoso. El celo es amor intenso. Dios nos ama. Y el amor de Dios se pasa a lo largo de toda esta historia hasta el capítulo 11, cuando Él empieza a decir las promesas cuando regresa a Israel. Pero vamos a Ezequiel 8 y en el verso 5 estábamos. Dice: y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar. Ahora, aquí está el altar, ¿verdad? Junto a la puerta del altar, antes de entrar al lugar, al atrio donde estaba el altar, ahí estaba la habitación de la imagen de celo. Ahí estaba esta imagen de celo. Entonces esta imagen de celo está antes del altar. ¿El altar qué representa? El lugar donde Dios se dio a sí mismo por nosotros y donde nosotros nos damos a Dios. Jesús fue un sacrificio vivo por nosotros y nosotros nos damos como sacrificio vivo a Dios. El altar es el lugar de amor. Es donde nosotros conocemos más el amor de Dios. Y nosotros venimos y amamos a Dios porque el amor es darse. Sí, el amor es dar. El amor no es solo recibir. Dios se dio a nosotros, y por eso es que dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él se entregó primero, por eso nosotros nos entregamos. El altar es el lugar del primer amor. Ahora, ¿el primer amor qué es? ¿O quién es nuestro primer amor? Muchas veces escuchamos esa expresión tanto que hasta ya se nos olvida qué es el primer amor. Pero el primer amor es Jesús. Amén. El primer amor es cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y Jesús nos amó.
Recordemos el día de nuestra salvación, porque muchas veces tenemos una imagen antes de entrar a nuestro primer amor. Tenemos una imagen antes, la imagen está a la entrada del templo. La imagen ni siquiera estaba después del altar o donde sea. La imagen, cualquier imagen que nosotros nos hagamos, siempre va a estar antes que nuestra relación con Dios. Entonces recordemos, nunca nos olvidemos. Jesús nos llamó hijos. Él murió por nosotros, Él nos perdonó, nos limpió con su sangre. Y hoy en día la apostasía que se viene, no sé cuándo se viene, pero esa apostasía es quien es Jesús. No necesito su sangre, no hay otras opciones allá afuera, pero nosotros no somos de esos. Nosotros amamos a Jesús, amén. Entonces, si nosotros seamos sinceros con Dios, si hay algo que está antes que nuestro amor con Dios, tengamos precaución. Agarremos esa imagen, llevémosla al altar, no rompamos todo aquello que se antecede a nuestra relación con Dios. Amén, me doy a entender. Entonces lo primero que Dios le mostró a Ezequiel es: mira, tienen una imagen antes de mi relación con Dios, perdón, de su relación conmigo. Han olvidado su primer amor. Ya no se acuerdan realmente el día de su salvación. Ya no se acuerdan quién los liberó de Egipto. Ya ni se acuerdan qué es Egipto. Ya no se acuerdan de la esclavitud en la que estaban. Amén. Entonces lo primero que Dios le mostró a Ezequiel es eso. El primer paso para separarse con Dios es olvidar nuestro primer amor. Y dice en el verso 6: pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y en el 7: y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Ahora, la segunda abominación que Dios le muestra a Ezequiel: vino Ezequiel, vio un agujero, le dijo: abre el agujero, y lo primero que vio fue la puerta. Abrió la puerta, y en estas cámaras pintadas, ahora estas cámaras son las cámaras que tenían los levitas alrededor del templo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y alrededor de esas ambas partes había 3 niveles de cámaras alrededor, así. Y ahí es donde estaban los levitas, donde estaban los sacerdotes y escribas, no me acuerdo bien. Pero allí, o sea, ahí en el templo, abrió la puerta y estaban los levitas, los que ministran a Dios, los que sirven en la iglesia, con imágenes pintadas de reptiles, de bestias abominables y de todos los ídolos de la casa de Israel. Y eso fue hace ratos, había un documental, hasta daba tristeza, de un documental que no era cristiano, que estaban hablando de la idolatría en Israel. Y que entre los dioses estaba Dios como uno de ellos. Jehová es uno de ellos. Ponían bendito sea el nombre de Dios, ponían a Jehová como que se casó con Astarot y tuvo no sé qué hijos. O sea, es una mezcla completa, distorsión completa, todo porque primero dejaron su primer amor. Y lo segundo, ahora la palabra cámaras no solo se refiere al lugar físico, pero aplicado a nosotros, la palabra cámaras significa, se los puse allí, significa apartamento, alcoba, aposento, tamo. Sale en muchas partes de la Biblia, pero significa parte más interna. Cuarto de adentro, aposento secreto o privado. Ahora, ¿de qué parte más interna, de qué aposento secreto o privado nos está hablando? Dice que las cámaras estaban pintadas de imágenes y la palabra, perdón, sí. Pintadas de imágenes, sí. La palabra imágenes significa figura grabada en piedra, en la pared o en cualquier objeto.
significa literalmente imaginación. Imaginación significa presunción, significa deseo. Está hablando del deseo más interno, de nuestra imaginación, lo que nadie ve, lo que nadie mira. Y allí adentro estaba lleno de reptiles, bestias abominables, y estaba lleno de todos estos ídolos. Ahora, nosotros podemos empezar con algo. Alguito que no pasa nada. Como cristianos muchas veces decimos, pero esto no está mal. Y puede que no está mal, pero simplemente nos aparta de Dios porque tampoco está bien. ¿Sí? Muchas veces preguntamos, ¿pero qué tiene de malo? Pero la verdadera pregunta es, ¿qué tiene de bueno? Amén. Entonces, lo que tenían adentro físicamente eran todas estas imágenes. Ahora, aplicado a nosotros, ¿qué es lo que tenían adentro? Vámonos a Romanos 1:21. Ahora en Levítico Dios le mostró a Moisés los tipos de animales que eran animales puros y los animales impuros o abominables. Y esos tipos de animales era lo que se podía comer, lo que no, etcétera. Pero aplicado a nosotros, todos esos animales inmundos. Bueno, lo vamos a explicar de una vez porque después lo vamos a ver también. Los animales mamíferos que eran puros eran animales que tenían la pezuña de los pies hendida. En palabras, como principio espiritual, tenían un caminar separado, ¿sí? Un caminar apartado, ¿sí? Su forma de caminar externa era totalmente diferente, ¿sí? Y la otra característica era que rumiaban. Ahora, estos animales que salen ahí, todos tienen un distinto tipo de forma de rumiar, pero rumiar se habla de meditar en la palabra de Dios, ¿sí? En lo que hace la vaca, por ejemplo, mastica la comida, la come, se va a un estómago, después ya no me acuerdo el nombre del proceso, se va a otro estómago, después de ese estómago se vuelve a ir a otro estómago, o sea, está sacándole el provecho a todo lo que está comiendo. Por ejemplo, en nuestro caso, la palabra es lo que recibí del pastor, lo anoté, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a estudiar, le empiezo a sacar provecho, cosas que el pastor no predicó, pero empiezo a sacarle provecho de lo que él nos enseñó, empiezo a aplicarlo en mi vida. Estoy en el tráfico, nos quejamos mucho del tráfico, aprovechemos a meditar en la palabra de Dios, amén. Empezamos a masticar la palabra de Dios, eso es meditar la palabra de Dios, amén. Entonces, un animal puro era un animal que meditaba, en pocas palabras, alguien santo. Es alguien que medita la palabra de Dios y eso nadie lo ve. Pero el resultado es que es un caminar separado. Amén. Ahora también enseñaba, ahí Dios le muestra otros animales que rumian, pero no tienen pezuña hendida. O tienen pezuña hendida, pero no rumian. Pero no nos vamos a meter a eso, solo un ejemplo. Ahora, todas estos animales, los animales abominables, representan actitudes en nosotros. Entonces, todas estas cosas que tenían pintados en sus cámaras, son cosas que ahí están bien. Estaban tan metidos en la idolatría que no veían sus actitudes, no le veían algo malo. Sí, porque lo obvio y lo aparente ya lo habían aceptado. La idolatría natural por fuera ya lo habían aceptado como tal. Todas sus actitudes, todos sus malos deseos, inclinaciones, ya todo estaba bien. Lo tenían como algo normal, pintado en sus paredes. Ahora, Romanos 1, ¿verdad? Romanos 1:21. También dice que tenían reptiles pintados. Ahora, ¿por qué reptiles tan específicamente? Dice, pues habiendo conocido a Dios, leamos mejor desde el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando de gente que conoció a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora comparemos, un hombre es la creación más alta de Dios, ¿verdad? Las aves, ¿qué son? Son los animales que vuelan más arriba. Los mamíferos o las bestias son las que están un poco más abajo, pero los reptiles, ¿qué son? Son los que se arrastran en la tierra. Son, en pocas palabras, habían aceptado los israelitas, ya no un poquito del mundo, no, se estaban arrastrando en el mundo. Se estaban, como el ejemplo del topo, el significado espiritual del topo. O sea, la ceguera espiritual, porque un topo lo único que hace es escarba más, escarba más, escarba más. Quiero más del mundo, pero no hay modo. Entonces, espiritualmente los hijos de Israel estaban buscando más y más del mundo, porque no estaban buscando a Dios. Él es la imagen de Dios incorruptible, es eterno. Y estaban buscando lo eterno en lo temporal, en las cosas que no satisfacen. Amén. No sé si me doy a entender. Amén. Entonces, regresemos a Ezequiel y vamos a ver qué nos puede llevar a eso. Ahora, en el verso 11, Ezequiel capítulo 8, 11. Y dice, Ezequiel capítulo 8, 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Ahora, Jaazanías, si nosotros lo trazamos en la Biblia, era el hijo del escriba que Dios utilizó para llevar en los tiempos de Josías, para llevar el libro de la ley que uno de los sacerdotes había encontrado ahí en los escombros del templo. Se lo dio a Safán. Safán se lo vino y se lo leyó al rey Josías. Y el rey Josías vino, se lo leyó a todo el pueblo de Israel, porque Josías entendió y dijo: estamos pecando en contra de Dios. Y él se humilló delante de Dios, se lo leyó a todo el pueblo de Israel y hubo un avivamiento por la palabra de Dios. Entonces Safán, Dios lo utilizó para llevarle la palabra al rey y causar este avivamiento. Ahora, el hijo de Safán era Jaazanías, y miren lo que estaba haciendo Jaazanías. O sea, ahí no importa hijo de quién soy. Si mi papá decidió ser santo y yo decido ser un hijo de pastor, solo de título, pero mi vida, mis elecciones son totalmente contrarias. La decisión de mi papá no va a ser que yo me salve, pues. No sé si me va a entender. Entonces Jaazanías escogió completamente mal. Ahora, si Safán fue sincero con Dios, eso no lo sabemos, no nos lo dice la palabra de Dios, pero lo importante es el principio espiritual. Jaazanías significa escuchado de Ja, y viene de la palabra escuchar, que literalmente significa ensanchar el oído con la mano, dar oído, percibir, y su raíz literalmente significa balanza, como si fueran dos oídos. ¿Sí? Nuestros oídos vienen a ser como una balanza. Ahora, para lo bueno, nosotros, como el apóstol Pablo, es examinarlo todo, retener lo bueno. Nosotros venimos y pesamos las palabras que escuchamos para ver si son verdad o no. Eso es en el buen sentido. Pero en el mal sentido, agarramos la palabra de Dios y la pesamos y decimos: esto está bien para aquella persona. La lástima que no vino la otra persona, porque eso era como anillo al dedo. Pero nunca aplicamos algo para nosotros. Solo pesamos la palabra, pero no aplicamos nada para nosotros. Amén. Entonces, Jaazanías, hijo de Safán. Ahora, bueno, se los voy a dar porque esto es para entender bien el principio. Safán significa una especie de conejo de roca, por su escondrijo o guarida. Se los puse allí. Este tipo de conejo no es un conejo literal, como los conocemos nosotros. Son estos, ve. Se llama damán de roca, solo se encuentra mucho en el Medio Oriente, y su sistema digestivo es que tienen dos estómagos, o sea, sí rumian, y están en el libro de Levítico como los animales que no podían comer. ¿Por qué? Porque rumian, pero no tienen pezuña hendida. En pocas palabras, escuchan todas las prédicas, se las dan a todo el mundo. Ahora, está bien escuchar todas las prédicas, está bien compartírselas a otros, pero el punto es, solo es teoría.
Nunca dejan que lo que escuchan les cambie su caminar. Amén. Entonces, ¿eso qué va a provocar en nosotros? Si solo escuchamos y no aplicamos lo que escuchamos a nuestra vida, vamos a empezar a pesar la palabra. Vamos a empezar a pesar la palabra. Soy levita, toco en la iglesia, no estoy en contra de los que están tocando en la alabanza. Escucho todas las prédicas del pastor, vengo todos los domingos, pero mi imaginación está llena de todo tipo de ídolos. Amén. Ahora, ¿cómo empezó todo? Una imagen de celo. No dijo 20 imágenes, solo una. Fue más que suficiente para ponerse antes que su relación con Dios. Y si no tengo clara mi relación con Dios, no voy a estar dejando, o sea, la palabra no va a estar haciendo efecto en mí, no va a estar cambiando mi caminar, va a estar un paso descendente. Entonces la palabra ya no va a estar haciendo su obra en mí. Me entra por un oído, me sale por el otro, como dijo Sammy. Entonces la palabra no está haciendo su efecto en mí. Amén. Pero todo porque una imagen de celo. Amén. Lo vimos. Ahora, vámonos se los puse aquí. Ahora solo para explicación, esto lo pueden leer en sus casas. El animalito que les enseñé, todo animal en la Biblia tiene tal un buen significado como un mal significado. El buen significado es buenísimo, ese damán o hyrax que le dicen en inglés, estos animalitos, pero el otro es lo que les comenté, rumia pero no tiene pezuña hendida. Ahora, la tercera cosa, en el verso 13, Ezequiel 8:13 dice, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está en el norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ahora les quiero leer lo que les puse allí, no sé qué página es, perdón. 60, la página 60, el título dice mujeres sentadas endechando a Tamuz. Ahora quiero que leamos esto. Tamuz es una deidad fenicia y sumeria de la comida y vegetación, equivalente al Adonis griego y al Osiris egipcio, y era representado como un pastor de ovejas. Ahora, se estudian bien los tipos de rituales que hacían, qué realmente eran estos dioses, se van a asustar. En el primer párrafo, después de la definición, dice, el culto a Tamuz se dividía en dos partes. La primera parte celebraba el casamiento de Tamuz con la diosa Astarte. Los rituales, esto lo encontré en una página cristiana que tiene un montón de cosas históricas y arqueológicas y todo, y lo describían de esta manera. Los rituales y acciones que se realizaban eran vergonzosas, espantosamente inaceptables, escandalosas y licenciosas. Sí, nos damos una idea, ¿verdad? Ahora, esa es la primera parte del culto. La segunda parte del culto endechaba la muerte de Tamuz en las manos de demonios del inframundo, y se celebraba con procesiones en lugares desiertos donde se quedaban los rebaños de ovejas. Se representaba el cuerpo de Tamuz con diversos vegetales, miel y diversos alimentos. En la primera parte del ritual que hacían para Tamuz era todo. O sea, todo lo que se nos ponga en la mente, hagámoslo. ¿Sí? Todo tipo de placer. En el segundo era endechar a Tamuz, era llorar por Tamuz, era llevar, hacían figuras de Tamuz y lo llevaban en procesiones así, pero también había libertinaje de comer. O sea, era solo comer y comer. En pocas palabras, perdón. Ahora, leamos el otro párrafo. El culto empieza buscando placeres y exaltación y termina con endechas y humillación. Totalmente el camino torcido que Dios nos dio, ¿verdad? Primero es la humillación y después es la exaltación. Pero todo camino del diablo, todo, no importa cuál sea, todo empieza con grandes placeres y termina con dolor. Amén. Termina con humillación. Ahora, ¿cómo lo trasladamos a nuestra vida? Si nosotros no lidiamos con estas imágenes, o sea, ¿podemos tener imágenes? Sí las podemos tener, pero tenemos que hacer algo con eso. No solo es, las tengo, bueno, Dios me sigue amando. Ese es el lema del cristianismo hoy, el lema popular del cristianismo. Dios me ama así como soy. O sea, Dios nos ama, pero Jesús murió para cambiarnos. Jesús murió para transformarnos, y la salvación solo es el primer paso.
¿Sí? Si solo se quedan en la salvación, y hay muchos cristianos que empiezan, sí, pero no importa tomar, no importa unas fiestas por acá, no importa esto, lo otro. En lo que Sammy nos comentó, una vez vi un video musical de un grupo cristiano que empezó bien hasta como que el grupo musical se llamaba Integrity Music, o sea, de integridad, santidad, buenísimo. Vi el nuevo video, el título de la música era Su Nombre. Y yo dije, bueno, van a mencionar a Jesús. 2 minutos y medio, Jesús ni cuando empezó la canción. Solo decían su nombre, su nombre. ¿Nombre de quién? Y después me quedé pensando, esa canción, cuando venga el anticristo se la pueden cantar. Porque dice que el anticristo viene en su propio nombre. Entonces el cristianismo está totalmente cegado. ¿Sí? El amor de Dios. Entonces usamos la excusa de que Dios nos ama porque Dios nos ama, pero para darnos licencias. ¿Sí? Ahora, este culto que tenían para Tamuz es licencias, o lo que nosotros podemos llegar a hacer si no lidiamos con nuestras imágenes. Cuidado con nuestras imágenes, porque nuestra imaginación solo es el primer para pecar, solo el primer pasito para tomar una mala decisión. Amén. El adulterio natural empieza con imaginación, ¿o no? Yo no me he casado, pero o sea, es obvio, pues. Entonces, ¿o no? Entonces, todo empieza con una imaginación. No lidiaron con todas sus cámaras. Lo más privado son de esos pensamientos que ni siquiera ni siquiera los hablamos en nuestra mente, pero ahí están. Son esas intenciones con las que no lidiamos. Entonces, tarde o temprano, eso se vuelve una acción. Amén. Entonces, esa acción nos va a llevar, la hacemos, pecamos, caemos, pero después eran 2 procesos. Totalmente libertinaje carnal, y después el otro que era endechas. Pobrecito de mí, es que fallé. Y olvidamos también lo que la sangre de Jesús puede hacer con nosotros. Entonces todo es, si nosotros no tenemos cuidado, no lidiamos con eso, vamos a bajar aún más. Y si no lidiamos con eso, vamos a bajar aún más. No sé si me va a entender. Entonces al final, pobrecito de mí, el pobrecito de mí nos lleva al arrepentimiento. No. Va a ser alimento, porque el pobrecito de mí viene y así me hace sentir bien. Y después volvemos a hacer lo mismo. Y otra vez pobrecito de mí. Volvemos a hacer lo mismo. Y otra vez pobrecito de mí. Y es un círculo vicioso que si no lo paramos ahí, nos va a llevar al cuarto paso que ellos hicieron. Y lo cuarto que ellos hicieron fue en el verso 15. Ahora miren, recordemos, Dios es un Dios celoso, amor intenso. Dios tiene un amor intenso con Israel. Y Dios le anda narrando lo que Israel está haciendo delante de él. Dice en el verso 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. O sea, ahí ya no estaba en cámaras metido en el templo, estaba completamente abierto a los ojos de todos. Y le estaban dando la espalda a Dios y estaban adorando la gloria de una estrella que Dios creó. Amén. La gloria que esa misma estrella cuando es mediodía los quema. ¿Sí? Es algo fugaz. Es algo que no es permanente, pero la gloria de Dios siempre estuvo allí. Y la gloria de Dios ahí estuvo siempre. Cada vez que hacían, si es que celebraban el día de la expiación, ahí estaba siempre Dios. Amén. Entonces le dieron completamente la espalda a Dios. Ahora vamos, como ejemplo, ese es el paso descendente. Empezaron con una imagen de celo, siguieron con cámaras pintadas con las imágenes que mencionamos. Hablando de nuestra imaginación, terminaron practicando todo tipo de cosas y con estos rituales que les mencioné, y terminaron dándole la espalda a Dios. Ahora, miren contra qué pecó la casa de Israel. Primero pecaron contra su primer amor, con una imagen de celo. Si no lidiamos con eso, vamos a pecar con la luz de la palabra de Dios que nos alumbra y nos muestra las cosas que por eso es que dice David,
examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, David sabía, más de algo tengo aquí, pero si tú me muestras, puedo arrepentirme. Ahora la casa de Israel ni pensaba en arrepentirse. Y la luz de la palabra es la que alumbra en lugar oscuro. Si nosotros buscamos a Dios en su palabra, nos alumbra para que nosotros nos arrepintamos. Pero estaban pecando contra su luz. Y después pecaron en contra de la fuerza que nos da la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, en vez de estar buscando satisfacción, en vez de estar buscando placeres, la palabra de Dios nos da fuerza para crucificar nuestra carne. La palabra de Dios nos da fuerza para restringirnos, para decir no, amén. Y después la palabra de Dios nos da más placer. Trae dolor a nuestra carne, pero trae placer y nos eleva una nueva relación con Dios. Cada vez que comemos de Él, cada vez que nosotros hacemos una elección de separación y de mortificación, Dios nos da más de Él, amén. Y después cambiaron la gloria de Dios por la gloria creada de un sol, amén. Ahora, esto lo voy a mencionar más rápido, lo pueden revisar en sus casas, pero fueron 4 cosas, empezando con grandes abominaciones. Estas 4 cosas fueron la primera de las 4 cosas que los llevó a que la gloria de Dios se separara del templo. Ahorita lo vamos a ver. La primera, hicieron grandes abominaciones. ¿Ya los vimos? La segunda, llenaron la tierra de maldad. Ahí se los puse, lo pueden leer en sus casas en Génesis, cuando Dios le muestra, explica o describe el estado de la tierra antes del diluvio de Noé. Usa la misma palabra. Llenaron la tierra de maldad, la palabra maldad. Y la palabra maldad significa violencia, error, ganancia injusta, crueldad, daño, falsedad. Ya no me quise arrepentir de todas esas abominaciones. Entonces empezaron a hacer sin remordimiento, crueldad, ganancia injusta. Eso requiere premeditación. No es fallar. No estamos hablando de fallar. Es algo que ya estaba haciendo la casa de Israel a voluntad propia. Así, con sus elecciones. Significa injusticia, opresión, violencia en contra o violencia hacia. La tercera cosa que hicieron, volvieron a Dios para irritarlo. ¿Sí? Ahora, la palabra irritarlo es la misma palabra que se describe cuando en los tiempos ¿se acuerdan de Elí? Del profeta Elí y sus hijos. Los hijos se metían con todas las mujeres que estaban que oraban a la puerta del atrio del tabernáculo y estaban robando los sacrificios de Dios. Entonces a tal grado que cayó en esos días la depravación en Israel, que Dios quitó el tabernáculo de Silo y lo puso en Gabaón, si no estoy mal. Entonces la misma palabra para irritarlo se refiere ahí. No nos vamos a meter a eso, me gustaría meternos a todos, pero empezaron poco a poco, descendiendo y terminaron aplicando el ramo a sus narices. Ahora todo eso está en el verso 17, Ezequiel 8, 17 y 18. Dice: y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Primera cosa, las abominaciones. Después que han llenado de maldad o de violencia la tierra. Segunda cosa, se volvieron a mí para irritarme. Tercera cosa, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Ahora, aplicar el ramo a sus narices, solo para explicación rápida, aplicar el ramo a sus narices es hacer lo que sea para que nuestra conciencia no nos diga lo que está mal. Ahora, el mundo allá afuera está viviendo en un estado continuo de eso. Por ejemplo, en el trabajo, en la U, me doy cuenta, la gente todo el tiempo, música. Todo el tiempo escuchando música. Cada vez es más fácil ver todo tipo de series, todo tipo de películas, todo. ¿Por qué? Porque eso me esconde de mi realidad y me conecta a algo más. ¿Por qué? Porque mi realidad, muchas veces lo olvidamos como cristianos, pero nuestra realidad ya no es la misma que la de ellos. Nuestra culpa ya no está ahí. Ya somos limpios y cubiertos con la sangre de Jesús, pero la gente allá afuera vive con la realidad de la culpa del pecado. Entonces todo el tiempo andan buscando algo para quitar eso, andan buscando algo para cubrir eso. Entonces
andan viviendo en un estado continuo de querer quitarse de la realidad que necesitan de un Salvador y que necesitan arrepentirse. Amén. Entonces, aplicar el ramo a sus narices, lo pueden, léanlo, por favor léanlo, no me voy a meter ahí, pero habla de blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye para que nosotros nos arrepintamos. Pero si el Espíritu Santo no encuentra dónde, no nos podemos arrepentir. Amén. Entonces, por favor léanlo, ahí están los versículos, pero me voy a saltar a lo que nosotros queremos. Vámonos a la penúltima página. Solo antes de ver la restauración, vamos a leer rápidamente los versículos. La gloria de Dios se alejó del santuario y de Jerusalén. Lo primero, la gloria de Dios se elevó al umbral de la casa, en Ezequiel 9:3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. O sea, del estar en el lugar santísimo, la gloria se movió a la entrada del lugar santo. ¿Sí? Ahora vámonos a Ezequiel 10:18. Ezequiel 10:18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Se fueron, la gloria se salió del lugar santísimo, se fue a la entrada del lugar santo. De la entrada del lugar santo se fue a la entrada del atrio. Y de allí, en Ezequiel 11:22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ahora ahí no solo se salió del templo, se salió de toda la ciudad y se fue al monte. Ahora si lo leen en Zacarías 14:4, ahí en ese monte, ese es el monte de los olivos, en donde Jesús va a venir otra vez. Amén. Pero vámonos a lo más importante, la restauración. Leamos el verso 11:17, Ezequiel 11:17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Ahora, el juicio de Dios es que Dios los iba a esparcir. Amén. Ahora miren, otra vez el mismo Dios celoso, el que los ama con amor intenso, les va a decir, van a volver, los voy a volver a traer a la tierra. Y dice, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahora, para terminar, les voy a narrar porque no vamos a poder leer, es muy poco tiempo que tenemos ahorita, pero Manasés, hijo de Ezequías, y Ezequías, hijo de Acaz. ¿Se acuerdan lo que nos explicó Luis? El rey Acaz, todo lo malo que hizo. Vino Ezequías y Dios, a través de él, hubo un avivamiento. Toda la nación de Israel, no sé si a conciencia o con sinceridad, pero se volvieron a Dios. Y después, Manasés, murió Ezequías, el hijo de Ezequías era Manasés, y empezó a reinar a los 12 años. Ahora imagínense reinar a los 12 años, pero bueno. Entonces Manasés empezó mal, totalmente mal. Su papá, buena figura cristiana, en pocas palabras, le dio testimonio, pero Ezequías terminó mal. Ahora, si ustedes leen la historia en 2 Crónicas 33, él fue el peor. Hizo lo peor de lo peor. Todo peor, con él. Todo lo peor que todas las hizo toda la brujería, pasó sus hijos por fuego para Moloch, hizo todo tipo de prácticas, hasta cosas nuevas que ni siquiera habían hecho antes. De lo más bajo, él fue el que más bajo llegó. Pero, ¿saben qué? Vámonos sí, mejor leámoslo porque si no. 2 Crónicas 33, 12.
Ahora, a pesar, miren, a mí como me gustan las historias de los reyes, porque realmente no se trata de los reyes, se trata de Dios. Como Dios, como Dios estuvo detrás de cada rey, de los más perversos hasta hasta David, por ejemplo. Pero, segunda de Crónicas 33. Y él puso una imagen en el templo de Dios, la misma palabra para imagen de celo en Ezequiel. Es el único lugar, aparte de Deuteronomio, donde dice Dios que no hagan imágenes, que aparece una imagen. Y dice en el verso, ¿sabe qué? 9, desde el 9. Segunda Crónicas 33, 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel, más mal que los que no son cristianos. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo por amor, porque Dios nos cela con un amor intenso, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahora, una de las cosas que usaban los babilonios es que los rodaban de la nariz y los llevaban como si fueran ganado. Especialmente, me imagino que hicieron eso con él. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ahora esa parte es increíble. ¿Saben la palabra orar? Ahí tuvo dolores de parto. Es alguien que sí tuvo una experiencia antes. A lo mejor cuando Dios hizo el avivamiento en tiempos de sequías, pero es alguien que sí conocía a Dios. Y dice, oró a Jehová su Dios. Sí fue su Dios. Y el verso 13, y habiendo orado, la palabra orar significa interceder. Habiendo intercedido a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Él se arrepintió de todo corazón y Dios lo oyó. Lo único que tenemos que hacer, si nosotros tenemos una imagen de celo, arrepintámonos. Amén. Yo creo que muchas veces como cristianos es muy fácil venir a poner algo pequeño antes que a Dios. Por eso tenemos que lidiar con eso. Por eso es que la palabra de Dios nos lo muestra, para poder lidiar con eso. Amén. Pero no sigamos más adelante. Y si tenemos todo tipo de imágenes, si estamos lidiando con todo tipo de malos pensamientos, que ya va más de lo normal, lidiemos con eso. Hay esperanza en la sangre de Jesús. Amén. Si nosotros hemos escogido hacer cosas malas y hemos estado en un círculo vicioso que no hemos podido lograr salir de ahí, la sangre de Jesús está ahí. Solo tenemos que arrepentirnos. Amén. Y si realmente estamos llamados para llegar a la nueva ciudad, y si realmente nosotros hemos escuchado este mensaje, pero estamos siguiendo nuestra propia voluntad, Dios se va a encargar de llevarnos a Babilonia, de traernos tribulaciones necesarias para poder, por medio del dolor, para que nos arrepintamos. Amén. Pero hagamos por las buenas. Entonces vino Manasés, se arrepintió. Ahora este es el punto principal que muchos como cristianos perdemos de vista. Venimos de una convención, venimos de algún evento cristiano, nos arrepentimos porque estábamos mal y todo está bien, y la sangre de Jesús, ¿qué es lo que hace? Nos levanta, ¿o no? Nos da nueva fuerza, nos da nueva energía para seguir buscando a Dios. Pero el problema es que no buscamos a Dios. Pensamos que ya todo está bien, y como ya todo está bien, ahí estamos. Pero vean lo que hizo Manasés. Y dice, verso 14, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. ¿Había guerra? No había guerra. ¿Para qué edificó el muro? Para poner un límite entre los ídolos de afuera y nosotros. O sea, poner un límite. Vino Manasés y puso un límite. Miren cómo fue él de perverso. Pero él se arrepintió, se limpió con la sangre de Jesús. Dejó las cosas y puso un límite. Sí, de aquí para allá, ya no más estas cosas. Pero esto no es malo. Sí, pero esto me lleva a pecar. Esto me lleva a empezar a hacer imágenes en contra de mi Dios. Amén. Entonces él puso un límite. ¿Me doy a entender? Y dice, ya para terminar, dice, al occidente de Gijón, en el valle, en la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel. Me gustaría detenerme, pero y dice, y elevó el muro muy alto. Empezó a trabajar
en su relación con Dios, empezó a edificar ese muro, empezó a hacer algo con lo que tenía, empezó a leer su Biblia, empezó a orar, amén. No solo es arrepentirnos, Jesús nos limpia, Jesús nos levanta, amén, pero ahora es nuestro trabajo, ya con la fuerza que la sangre de Jesús nos da, es ahora busquemos a Dios, amén. Entonces empezó a edificar el muro y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Ahora me estoy comiendo todo esto. Por favor, lean los versículos. Y lo último, ahora en el verso 15, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó, ahora este es el último paso que hizo, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Reparó luego el altar de Jehová, reparó su relación con Dios, amén, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza o de gratitud, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Pero vino él, se arrepintió. Eso es lo que debemos hacer siempre. Si vemos algo pequeño, algo que estamos poniendo delante de Dios, santifiquémonos, confesemos nuestra culpa, arrepintámonos, Dios nos va a limpiar. Segundo, pongámonos límites. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer estas cosas? O si esto de lo que me arrepentí, ¿qué me lleva a hacer esto? Muchas veces solo decimos, ya no lo vuelvo a hacer. Pero ver estas cosas o hacer aquellas otras cosas, aunque no sean malas, me llevan a hacer esto otro. Entonces tengo que poner límites, me tengo que poner límites, amén. Tercero, vino y empezó a quitar los ídolos, vino y empezó a quitar todos los ídolos, todas las imágenes que había en Israel, en el templo. Ahora esto se habla en nuestro cuarto de oración, busquemos a Dios y quitemos todas esas imágenes. Y cuarto, reparó su altar, amén, reparó su relación con Dios. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? Les daré un corazón unificado, un corazón, no un corazón dividido. Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Les daré un corazón de carne, un corazón que no es duro, un corazón que es sensible a Dios, que cada vez que Dios muestre algo que hay mal, se arrepiente. Amén. ¿Aprendimos algo? Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús, gracias, gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Ahora lean en su casa los versículos, se los recomiendo. Y no sé. Sí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por hablarnos, gracias por habernos dejado tu palabra y por abrirnosla y por ungirla con tu Espíritu Santo, Señor Dios Santo, y ayudarnos a vernos, Señor, a vernos en el espejo, Señor. Padre, Señor, cualquier ídolo que veas tú entre nosotros y tú, Señor, Padre, ayúdanos a quitarlo de en medio. Perdónanos, Señor Dios, nuestro corazón viejo todavía divaga, Señor Dios, y todavía recoge imágenes, impresiones, todavía busca algún tipo de placer carnal. Gracias porque no has perdido la paciencia con nosotros y sigues obrando y trabajando en nosotros. Oramos, Señor Dios Santo, que llegue el día en el que todo nuestro deleite, nuestro placer y nuestro deseo seas tú y solo tú, Señor. Haznos ver si hay imágenes falsas, Señor Dios, amores extraños en el corazón, y ayúdanos a quitarlos de en medio. Y una visión cada vez más limpia, pura, grande, amplia de ti, Señor. Haznos amarte más, haznos amarte mejor cada día. Haznos mantener limpio ese altar, Señor Dios, y haz que el fuego se mantenga ardiendo siempre sobre ese altar, Señor. Padre, gracias. Bendito Dios, ayúdanos a mantener santificado nuestro santuario, limpio, libre de imágenes, libre de ídolos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Perdónanos, Padre, en todo lo que nos hemos dado cuenta que nos hemos quedado cortos, y ayúdanos. Bendito Dios, haznos ser reales, haznos ser sinceros. Líbranos de esa forma de hipocresía que nos hace engañarnos a nosotros mismos, y ayúdanos a ser sinceros y a confesar con sinceridad nuestra condición delante de ti, para que tú nos sanes, nos restaures, nos levantes, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en estos días en nuestra vida.
Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor Dios Santo, gracias por este lugar, Señor, y por lo que has depositado acá. Bendito Dios, ahora, Señor, sé con nosotros en nuestras